Ya tenemos la presencia, nos está acompañando en el living Cecilia Revelato, que es directora de Infancia y Adolescencia de la Intendencia de Canelones. ¿Está bien, Cecilia? Sí. Gracias por venir, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y el tema, Sole, que nos convoca y que convoca a Cecilia, ¿cuál es? Y justamente lo que hablábamos cuando arrancaba el programa, hoy vamos a hablar de la selección de fútbol de amputados. Y Cecilia realizó una tesis sobre discapacidad e inclusión y justamente la selección de amputados para la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? ¿Cómo fue elegir ese tema? ¿Por qué la decisión de esta tesis? Contanos un poquito de eso. Bueno, primero agradecer nuevamente la oportunidad de estar acá presentando el trabajo formalmente. Bueno, en realidad fue un proceso de trabajo de muchos años, de ahí decidir qué quería investigar. Había hecho las prácticas de facultad sobre discapacidad y bueno, en realidad lo iba a hacer sobre sordera y por el trabajo en realidad me tocó la experiencia y la oportunidad, mejor dicho, de poder acompañar a la selección que se estaba formando recién en 2018, el primer sudamericano en Argentina, en Rosario. Yo fui representando a la Intendencia de Canelones y bueno, y ahí vivencié un montón de cuestiones novedosas como persona, ¿no? Y bueno, enlazadas con trabajo social, que es una disciplina que tiene una profesión que aborda la vida cotidiana de las personas, ¿no? Aquellas que tienen vulneradas algunas de sus necesidades como seres humanos. Entonces estuve conviviendo una semana con la selección uruguaya, con la argentina y con la brasilera y empecé a ver como las dinámicas que se daban, lo que generaba estar representando a la selección y jugando por la camiseta. Y bueno, ahí como que me quedó el bichito y bueno, yo en mis inicios de adolescencia quería hacer periodismo deportivo. No, qué bien que tuviste. Qué bueno que cambiaste. Y bueno, después por cosa de la vida la dejé, bueno, mujer, género, todas esas cuestiones me costaba, yo soy de Canelones además, entonces bueno, Montevideo es como algo muy lejano. Y ahí me empecé a dar cuenta que estaba bueno poder hacer una tesis de trabajo social referida al deporte en las personas en situación de discapacidad. Y empecé a investigar y no había nada. En realidad solo me encontré con una tesis que abordaba las políticas de Estado relacionadas al deporte para personas en situación de discapacidad. Pero no había una investigación de una situación, una experiencia. Entonces, no solamente del fútbol de amputados, sino en general. En general, sobre personas en situación de discapacidad. Bien. Sí, trabajo social aborda el deporte, pero no había nada con personas en situación de discapacidad. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer? Fue un tremendo desafío. Y personal también porque me implicó investigar de cero la categoría deporte porque nunca lo había visto en la carrera, ¿no? Trabajamos temática de género, discapacidad, ni que había violencia, bueno, muchas temáticas, pobreza, pero nunca había investigado. Entonces ahí me surgió como esa necesidad de poder investigar y bueno, empecé hablando con... ¿Y qué ibas, perdóname Cecilia, aquí? Sí. O sea, ¿cuál era la intención primaria? O sea, decir, volví a investigar este tema... ¿Y qué es lo que, a qué es lo que quiero apuntar? Y si después eso te fue cambiando también. Bueno, qué buena pregunta, porque en realidad sí cambió. Mi objetivo principal al inicio, como la pregunta de investigación era, bueno, el deporte en las personas en situación de discapacidad es una herramienta de inclusión social, eso era lo prioritario. Y empecé a investigar de acuerdo ahí. Porque yo veía en las personas que integraban la selección, que ha cambiado lo que es ahora, ¿no? Pero la mayoría se mantiene. Cuerpo técnico también cambió, era como esa emoción que sentían, bueno, de sentirse parte de algo mayor, ¿no? Estaban representando un país. Yo estuve conviviendo una semana. La tesis se llama Las voces del tercer tiempo, ¿no? Como esta cuestión de esas voces relegadas en la sociedad. Y bueno, yo quería rescatar cómo se sentían ellas. Entonces, primero investigué sobre la inclusión social. Y después me dijeron, no, era como muy ambicioso para una tesis de grado, como decir que el deporte es una herramienta que genera proceso de inclusión social. Entonces, bueno, ahí lo que hice fue como preguntarme, bueno, ¿qué piensan y qué perspectiva y qué concepciones tienen sobre deporte, inclusión y discapacidad las personas que integran la selección? Entonces estuve relevando y ahí, bueno, hay una concepción como muy asociada en quienes juegan. Hice en total 4 entrevistas a integrantes de la selección, después a la directora técnica y a informantes calificados de la Secretaría Nacional de Deporte y bueno, del Comité Paralímpico Uruguayo. Y del equipo lo que pude investigar fue que, bueno, desde el punto de vista de la discapacidad, que ellos se ven desde el lugar como de la lástima, esto que les falta una pierna, lo que genera, la mayoría ha sido por causas de enfermedad o de accidente, entonces bueno, el impacto que genera para su vida, ¿no? Hay situaciones que pasaron en la infancia, otras en la adolescencia y otras en la juventud hasta la adultez.
Entonces, ¿cómo provoca eso un cambio en su vida, el encontrarse con que le falta un miembro, ¿no? Y también la mirada social. Había en la entrevista algunas personas manifestaban que se autoexcluían de la sociedad en sus casas, no salían, no se mostraban con su pierna ortopédica o las personas que no utilizaban en ese entonces tampoco se mostraban, algunas, ¿no? Sí, lo leíamos en tu monografía y en la tesis de algunos conceptos que vos planteabas, como por ejemplo cómo la sociedad observa desde el lugar que todos nosotros observamos, ¿no? El superhéroe, el superheroico, sí, aquel que lo consigue, o desde el lugar de la lástima. Exacto. Y no desde un lugar naturalizado y de que es, como vos decías, ¿no? La sensación que ellos sienten cuando van a jugar con Uruguay es la misma que puedo sentir yo, Soledad, vos, claro, o los gurises que van a un sudamericano juvenil como el que fueron. O sea, en general no tendríamos por qué verlo de otra forma. A nivel de Estado, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué estructura, con qué apoyos? ¿Lograste investigar esa pata? Bueno, en realidad mi tesis no, se basó, en realidad se resaltó la voz de las protagonistas de la selección. Igualmente investigué algo a nivel de Estado y bueno, por parte de la Secretaría, por ejemplo, se presenta, bueno, esto del derecho, el deporte como un derecho para las personas en situación de discapacidad. Pero igual reconocen que a nivel país hay algunas falencias, ¿no? Desde el Estado en cuanto a las políticas, en la inversión, ¿no? de poder generar cosas para las personas en situación de discapacidad. Y después, desde el Comité Paralímpico Uruguayo, si bien el fútbol de amputado no está dentro del comité, igualmente tienen esta concepción de que en realidad, como bien lo traías tú, de cómo se visualizan como superhéroe y superheroína, tal cual así lo manifiestan. Porque bueno, es esto, de verlos como alguien que han logrado algo. Y en realidad a mí lo que me gustó en la investigación fue que incluso la concepción de la dirección técnica es así, de ver Leticia mismo me lo decía en la entrevista, bueno, los ve como deportistas como son. Esas personas que en realidad potencia la identidad que tienen a través de sus bastones, genera proceso de autoconocimiento y autopercepción. Y entonces ya desde la cabeza y el pienso desde la dirección está esa concepción de seres humanos tal cual son. Y creo que eso es lo más valioso que tiene el trabajo de investigación, de revalorizar la identidad de las personas y por lo que son, por lo que tienen. Muchos han logrado, bueno, la primera vez que se enfrentaban a personas sin la prótesis, en short, mostrándose su cuerpo. Y eso es un montón en realidad en cuanto a autoestima, ¿no? Se trabaja mucho la autoestima y otra de las cosas que pude desarrollar en el trabajo también. Te llevó muchísimo tiempo realizar esta tesis, muchos estudios, bueno, vivenciar muchísimas situaciones con ellos, como lo mencionabas, entrevistas, investigación. Si te tengo que preguntar, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Porque ahora estabas nombrando como varias conclusiones, ¿no? Que luego de un proceso determinado pudiste sacar. Pero ¿con qué situación te enfrentaste que realmente te llamó la atención? Y yo me quedo con esa alegría de entender lo importante que es el practicar deporte en la vida de las personas, ni que hablar en las personas en situación de discapacidad. Pero lo llevé como un poquito más profundo de cuando se entiende la actividad física en sí, lo que puede provocar en una persona. En el caso del objeto de investigación, que fue el colectivo de la selección, fue que ellos se sentían capaces de algo, ¿no? En este caso de representar a la selección, el sentir el amor por el país, por la camiseta, la emoción de representar a Uruguay y sobre todo el cambio en eso, en la autoestima, en sus emociones, sentirse que podían hacer algo en su vida. Porque muchas veces socialmente se los ve como eso, pobrecitos, que no pueden hacer tal cosa desde el lugar de la lástima, como decíamos hoy. Entonces me quedo con eso, con la posibilidad que el deporte le genera a las personas, potenciar las capacidades de lo que sí pueden hacer, que pueden un montón en realidad. Cecilia, vos decías que no depende del Comité Paralímpico, ahora lo vamos a hablar con ellas, pero ¿de qué dependen? ¿Están en una federación? Acá creo que hay 3 equipos, ¿no? Sí. Hay 3 equipos, ahora lo vamos a hablar con ellas, pero o sea, ¿están solos o están dentro de alguna estructura? Lo que quise decir es que no es un deporte federado que está en el Comité Paralímpico. Básicamente esa era la pregunta. Hay una asociación uruguaya de fútbol. Pero así como hay otras federaciones deportivas que tampoco están ligadas, no está ligada a... Claro, eso te podrá decir ahora mejor Leticia, pero en realidad no tienen unas federaciones. Sí está la Asociación Uruguaya de Fútbol de Amputado, que se formó en 2018. Ahí va. En octubre, si mal no recuerdo. Y en realidad eso está como asociación y viene como paso a paso. Claro, el desarrollo de amateur. Ahí va, viene profesionalizándose. Te lo pregunto porque lo que vos planteabas del deporte, ¿no? Me parece que acá
tenemos que tener una mirada que trascienda incluso a lo del fútbol de amputados, y que es lo que vos decías, el deporte es un derecho, ¿no?, para el cual acceder por un tema de salud, etcétera. Y que a nivel público, a nivel privado, muchas veces no se piensa en todas las ramas del deporte. Decíamos que en Europa, por ejemplo, hay federaciones o asociaciones como Turquía, que es donde se va a hacer el Mundial, o Escocia, que ya las mismas federaciones, como que fuera AUF, mantienen y subsidian esto y el desarrollo, impulsan para que otros equipos tengan. No sucede acá, como puede no suceder en otros países, pero digo, acá no sucede. Tampoco a nivel público se da, ¿no? Seguramente tengan apoyos y todo, pero es una cuestión que está bueno plantearla como sociedad, ¿no? Porque es el mismo derecho que tenemos todos, ¿no? Porque tienen, lógicamente, que ellos, pero todo, una persona que labura 12 horas, claro, no hace deporte también, debería tener algún derecho. ¿Los clubes piensan en estos deportistas? Es otra pregunta, ¿no? Los clubes privados tienen posibilidad de lugares de entrenamiento, accesos, etcétera, para personas con discapacidad. ¿Eso pudiste estudiar algo? Ahí no. Bueno, primero te digo algo anterior a lo que tú decías primero. En realidad la Secretaría Nacional de Deporte, ahora el equipo lo podrá decir mejor que yo, sí está apoyando, de hecho estuvieron siendo parte del Sudamericano, entonces sí hay un apoyo del Estado en ese sentido. Lo que decía yo es que no es una federación dentro del Comité Paralímpico Uruguayo, el fútbol de amputados. Claro, sí, aparte el Comité Paralímpico es privado. Ahí va, no claro, es Estado. Exacto. El Estado sí está apoyando a la selección y ahora les van a contar. Después, con respecto a los otros que preguntaba, en realidad también muy interesante, porque en realidad yo también cuestiono esa cuestión, ¿no? Bueno, las personas en situación de discapacidad pueden elegir libremente qué deporte jugar, y en realidad no, porque en realidad, bueno, de hecho es un deporte adaptado y no inclusivo, porque solo en este colectivo solo juegan las personas amputadas. No pueden jugar las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, personas sordas. Entonces, no existe a nivel país en realidad una estructura desde la arquitectura hasta distintos deportes asociados al tipo de discapacidad. Hay algunos deportes que sí se adaptan al tipo de discapacidad, pero no hay mucho, hay gente que no puede practicar un deporte. Y también en la investigación pude ver de que en realidad no todas las personas por su condición socioeconómica tampoco pueden acceder a practicar deporte. Y eso también a nivel social y de trabajo social es muy interesante, porque en realidad da cuenta de la desigualdad que existe en nuestra sociedad. ¿Cómo fue presentarles el trabajo final a ellos, ¿no? Porque me imagino también el haber generado un vínculo después de haber compartido mucho tiempo, de entrevistas, de un interés, ¿no? ¿Cómo fue presentarles y qué respuesta tuviste por parte de ellos? Bueno, en realidad quiero que sepa que la primera experiencia ya están escuchando ahora, porque bueno, yo me recibí hace poquito y en realidad cuando yo me estaba recibiendo, esas cosas de la vida, del universo, ya estaban jugando en el Sudamericano, o sea que todavía tenemos pendiente ahora el encuentro para devolverle el trabajo por escrito y también presencialmente. Pero bueno, he conversado con algunas del equipo y bueno, eso, bien como la emoción también, porque es la primera producción escrita que hay sobre la selección. Y bueno, creo que es como un orgullo para ella y también para mí a nivel personal de sentir que contribuimos desde el conocimiento y la teoría y también desde el aprendizaje, el ensayo y error, ¿no? Pero desde el intercambio es eso, es como muy agradecidos. Muy bien, gracias Cecilia, gracias por acompañarnos. En un ratito ya vamos a estar hablando con los integrantes, una de las futbolistas, la entrenadora de la selección. Vamos a hacer una tanda con la historia de Maite Sánchez, que en este caso también es una jugadora de fútbol amputados y que bueno, es española y cuenta un poco también la historia vinculada al fútbol de ella. Me llamo Maite, nací en Alemania, pero estuve allí hasta los 9 años y después pues me vine a vivir aquí a Escuzas, que es el pueblo natal de mis padres. Y desde que vine pues siempre me apunté a la escuela deportiva porque había pocas actividades en un pueblo pequeño, no llegamos a 800 habitantes, y he jugado a voleibol, a fútbol, baloncesto, siempre me ha gustado mucho el deporte. Y hace unos años, pues justamente yendo a una clase de gimnasia aquí en la nave del pueblo, pues la profesora venía tarde, venía con prisa y me pilló contra el muro, me pilló una pierna contra el muro y no pudieron salvarla, lo intentaron, pero a los 2 días tuvieron que amputar. Yo me lo tomé muy bien desde el minuto 1 que me lo dijeron, porque mi vida había corrido peligro y yo estaba agradecida de poder seguir viva aunque me faltara un trozo de pierna. La gente venía con miedo.
a irme a mi casa, pero luego se iban muy contentos. El deporte siempre aporta, aunque no tengas discapacidad, el deporte es vida, es salud, es despejar la mente y entrenar el cuerpo, que al fin y al cabo es donde vas a vivir toda tu vida. Me apunté al fútbol para amputados porque yo antes jugaba al fútbol también en un equipo femenino. Pues desde la adolescencia pues hasta los 24 o 25 años estuve jugando en equipo de fútbol femenino. Yo el primer día que fui pues era la primera vez que tenía que correr en muletas, no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero bueno, después de entrenar también por mi cuenta unos cuantos días, pues no tienes más problemas. Bueno, Maite, así se hace. Todos somos únicos y especiales, irrepetibles, tengamos discapacidad o no. Y que los límites están en nuestra cabeza, que no te pongas límites.